Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que ha estado resonando en el mundo del espectáculo y que honestamente nos tiene a todos en vilo. Ya han visto el título, ¿verdad? Hoy vamos a desglosar esa explosiva confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Prepárense para la montaña rusa de emociones porque esto es lo que todos estábamos esperando escuchar. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle ese botón de suscripción ahora mismo y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestras exclusivas. Estamos aquí para traerles lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento, y hoy, la pareja de ensueño turca está en el centro de atención. La noticia que ha revolucionado a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de hecho a muchísimos seguidores de la televisión turca, es una declaración que Kerem hizo y que ha sido interpretada de una manera muy profunda. El título lo dice todo, Kerem Bürsin confiesa, Hande es mi mundo. Lo revela. Y sí, señores y señoras, esa es la frase que ha incendiado las redes sociales y ha dado pie a un sinfín de especulaciones, análisis y sobre todo, a una alegría inmensa por parte de los que shippean a esta pareja. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? ¿Es una declaración de amor rotunda, una metáfora, una muestra de gratitud? Vamos a meternos de lleno en esto, analizando el contexto, las posibles interpretaciones y por qué esta simple frase tiene tanto peso. Desde que Kerem y Hande compartieron pantalla en Senkalkam, la química entre ellos fue innegable. No era solo una actuación, parecía algo mucho más real, algo que traspasaba la pantalla. Y eso, amigos, es lo que genera esta expectación cuando uno de ellos habla del otro. La serie fue un fenómeno mundial, y la pareja que formaron, Eda y Serkan, se convirtió en un referente de amor romántico para millones. Las redes sociales se llenaron de fanart, teorías y, por supuesto, de deseos de que esa conexión que veíamos en televisión se extendiera a la vida real. Y durante un tiempo así pareció ser. Compartieron momentos, viajes, y aunque nunca fueron explícitos en cuanto a su relación, las imágenes y los gestos hablaban por sí solos. Sin embargo, la vida de las celebridades es compleja, y las relaciones a menudo pasan por altibajos. Después de un tiempo surgieron rumores de separación, y aunque ambos mantuvieron un perfil discreto, la ausencia de interacciones públicas y los rumores de distancias llevaron a muchos a pensar que lo de Kerem y Hande había llegado a su fin. Esto, por supuesto, generó una tristeza inmensa en sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en la pareja. Pero ahora, esta declaración de Kerem, Hande es mi mundo, cambia todo. Vamos a desgranar esto. Primero, ¿dónde y cuándo hizo Kerem esta afirmación? Los detalles precisos de la entrevista o la declaración pueden variar dependiendo de la fuente, pero lo que es crucial es el sentimiento que transmite. Cuando una persona dice que otra es su mundo, no está hablando de una simple amistad o de una relación superficial. Está hablando de alguien que ocupa un lugar central en su vida, alguien que influye en sus decisiones, en su felicidad, en su perspectiva general. Es una declaración de amor profundo, de dependencia emocional en el sentido más positivo y nutritivo de la palabra. Es decir, que esa persona es su universo, todo lo que importa, la brújula que guía su existencia. ¿Qué podría significar esto en el contexto de Kerem y Hande? Podría significar que a pesar de las especulaciones y los supuestos distanciamientos, su conexión sigue siendo vital para Kerem. Podría ser una forma de expresar su profundo cariño, respeto y admiración por Hande. Quizás la relación ha evolucionado, quizás han pasado por fases, pero la importancia de Hande en la vida de Kerem nunca ha menguado. O tal vez, y esto es lo que muchos fans esperan, esta declaración marca un posible regreso o una reconciliación, reafirmando el sentimiento que ambos compartieron en su momento. Pensemos en las implicaciones de estas palabras. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo se tambalean bajo el peso de la fama, la exposición y los horarios apretados, una declaración como esta es oro puro. Demuestra una autenticidad y una vulnerabilidad que a menudo se ven reprimidas. Para Kerem, admitir que Hande es su mundo es un acto de valentía. Es abrir su corazón y dejar que el mundo vea lo que ella significa para él. Los fans, como mencionamos, han reaccionado con una euforia palpable. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de celebraciones y de la esperanza renovada de que Kerem y Hande puedan retomar su relación. Es fascinante observar cómo la audiencia se involucra emocionalmente con las vidas de los actores que admiran.
Y en el caso de Kerem y Hande esa conexión es excepcionalmente fuerte. Ahora, es importante abordar las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a esta frase. Si bien Hande es mi mundo suena inequívocamente romántico, también podría interpretarse de una manera más amplia. Podría ser Kerem reconociendo la influencia positiva y el impacto que Hande ha tenido en su vida, ya sea profesional o personalmente, sin necesariamente indicar una relación romántica activa. Podría ser una forma de decir que ella ha sido una figura clave en su desarrollo, alguien que lo ha inspirado, que lo ha apoyado y que ha sido fundamental en su camino. Sin embargo, dada la historia de su relación y la intensidad con la que se vivió en su momento, la interpretación romántica es la más natural y la que más resuena con los fans. La forma en que Kerem eligió expresar esto es clave. No fue un comentario casual, sino una confesión, como bien indica el título. Una confesión implica revelar algo que se ha guardado, algo importante, a menudo íntimo. Esto sugiere que Kerem quería que el mundo supiera la magnitud de lo que Hande representa para él. Además, es interesante reflexionar sobre el momento de esta revelación. ¿Por qué ahora? ¿Ha habido algún evento reciente que haya impulsado a Kerem a hacer esta declaración? A veces las crisis, los momentos de reflexión o simplemente un profundo sentimiento de gratitud llevan a las personas a verbalizar lo que realmente sienten. Es posible que Kerem haya experimentado una epifanía, o que simplemente haya decidido que era el momento adecuado para ser abierto sobre sus sentimientos. Para Hande esta declaración también debe tener un significado. Aunque no haya hablado públicamente al respecto aún, es probable que esté al tanto de las palabras de Kerem. ¿Cómo se siente ella? ¿Reafirma sus propios sentimientos? Esta es la parte que nos deja con la mayor expectación. En el mundo del espectáculo, las parejas de ensueño como Kerem y Hande generan una devoción especial. Los fans ven en ellos no solo talento, sino también una conexión humana que les inspira. Por eso cada palabra, cada gesto, cada declaración se analiza con lupa. Y esta confesión de Kerem Bürsin es, sin duda, una de las declaraciones más significativas que ha hecho sobre Hande Erçel. Podemos ver esto como una reafirmación del profundo vínculo que existió entre ellos, un vínculo que, según Kerem, sigue siendo fundamental en su vida. Ya sea que esto signifique un futuro juntos o simplemente un reconocimiento del impacto imborrable que Hande ha tenido en él, lo cierto es que sus palabras resuenan con una sinceridad impactante. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin, Hande es mi mundo, es mucho más que una frase. Es una declaración de amor profundo, de reconocimiento de la importancia vital de Hande en su vida. Es una muestra de vulnerabilidad y autenticidad en un mundo donde a menudo la imagen pública lo es todo. Esta revelación ha avivado las esperanzas de los fans de una posible reconciliación y ha recordado a todos la increíble química y conexión que Kerem y Hande comparten, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la impactante confesión de Kerem Bürsin. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y creo que hemos podido desgranar algunos de los aspectos más importantes. Pero ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué opinan de estas palabras de Kerem? ¿Creen que significa una reconciliación? ¿Cómo se sienten al respecto? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Compartan conmigo todo lo que sientan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.